vamos a dar de punto de partida a las infecciones que causan problemas a nivel de piel. Con la clase de tuberculosis damos por concluida la unidad que tenía que ver con infecciones del sistema respiratorio y pues ya con esta iniciamos un nuevo componente. Como vieron en la programación, pues la clase de esta mañana es referente a todas aquellas infecciones de origen, en este caso bacteriano, que van a afectar el estrato superficial de la piel, ¿verdad? ¿Qué entidades clínicas vamos a estudiar esta mañana? Vamos a estudiar la foliculitis, furunculosis, síndrome de piel escaldada, impétigo, carbunco y abscesos cutáneos. Como ustedes se dan cuenta, pues son múltiples entidades clínicas que vamos a abordar esta mañana. Todas estas infecciones las vamos a considerar como dermatosis bacterianas. ¿Y qué son dermatosis bacterianas? Quiere decir al conjunto de infecciones o de problemas cutáneos que son de origen bacteriano, ¿verdad? A eso nos referimos. Y dentro de esas dermatosis bacterianas vamos a decir que en la mayoría de estas todas son piodermas. ¿Qué se imaginarán cuando decimos eso de que todas estas infecciones son piodermas? ¿Verdad que todas estas que sean consideradas piodermas producen pus? Entonces esa es una característica. Dentro de ellas vamos a ver una, y lo vamos a discutir al final de la clase, espero que nos quede tiempo, cuál de ellas no es un pioderma. De ahí, dentro de todas esas, tenemos una excepción. ¿Por qué? Porque no es característico que haya la aparición de pus en las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente. Bueno, los objetivos que vamos a abarcar esta mañana, pues no los voy a leer por cuestiones de tiempo, pero están en su programa de estudio. Y dentro de las generalidades que hay que tomar en cuenta para todo este tipo de infecciones que vamos a ver de acá en adelante, es que hay que recordar pues de que la piel, como el órgano más extenso que tiene el ser humano, tiene la labor principal de protegernos contra injurias o agresiones del medio externo. Esa es la principal función. Y como recordarán de sus clases de anatomía o microanatomía, pues la piel también está constituida por estructuras anatómicas que se le denominan anexos de la piel. ¿Quiénes son los anexos o estructuras anatómicas que están asociadas o vinculadas a la piel? Las uñas, el pelo, ¿qué más? Prácticamente esas dos quizás son las más importantes, ¿verdad? Y quizás vamos a englobar no tanto en decir pelo o vello, sino el folículo piloso, ¿verdad? El folículo piloso, y ahí vamos a sobreentender tanto vello como cabello. Y también vamos a tomar en cuenta también las uñas. También algunos consideran incluso hasta las glándulas sudoríparas también como anexos de la piel. Si ustedes recordarán de sus clases pasadas, también saben que la estructura más externa de la piel es la epidermis, ¿verdad? Y después, bajo de ella está lo que es la dermis, y bajo la dermis la telecorporación salvadoreña, dirá ahí. No. ¿Qué será eso de TCS? Tejido celular subcutáneo, ¿verdad? O algunos también incluso le llaman también hipodermis también. Entonces, fíjense bien de que la mayoría de estas infecciones que vamos a ver ahora, casi todas, ¿a qué nivel creen ustedes que van a estar delimitadas? A nivel de la epidermis, ¿verdad? Estas infecciones bacterianas, y salvo algunas, pero excepciones, ya hay compromiso
de la dermis, ¿verdad? O estructuras como anexo de la piel, como los folículos pilosos que hemos visto acá. Hay que tomar en cuenta una cosa anatómica que es bien importante y que tiene relación con las manifestaciones clínicas de los pacientes, de que si las infecciones a nivel de la piel están casi siempre delimitadas a la epidermis, muchas de estas no tienen como manifestaciones clínicas o síntomas quizás característicos como tal vez, o molestos, mejor dicho, molestos como suelen ser otras que involucran estructuras más profundas. ¿Por qué? Porque la epidermis, si ustedes se recuerdan, está constituida por el estrato más superficial de la epidermis. ¿Quién es? El estrato córneo, exacto. Y el estrato córneo es un estrato acelular, por así llamarlo, ¿verdad? No está constituida tanto así por células, sino por... ¿qué habrá? Dentro de la epidermis, usted la epidermis la puede dividir en 7 capas todavía más. Y dentro de ellas el estrato córneo es lo más superficial que hay. El estrato córneo, ¿verdad? Por ser acelular, ¿verdad? Constituido en su mayoría por queratina, ¿verdad? Entonces, al estar delimitadas estas infecciones casi siempre a este nivel, estas que vamos a ver, muchas de ellas, entonces no hay como una respuesta inmune evidente, o a veces signos inflamatorios a veces no son tan evidentes por la misma situación. Acuérdense que también la epidermis casi suele ser avascular, ¿sí? ¿Dónde está la vasculatura? Ya a nivel de la dermis o de la hipodermis, ¿verdad? O del tejido celular subcutáneo. Entonces, por eso muchas cosas se explican. Por eso, fíjense bien que muchas de las manifestaciones clínicas que verán aquí, hasta podemos decir, no van a ver en estas prurito, por ejemplo. Ninguna tiene prurito como signo característico, a diferencia de otras infecciones que van a ver más adelante. ¿Y qué es lo que generará enfermedad en el individuo si decimos que una piel pues está sana? Prácticamente es un desequilibrio que está, ¿verdad?, entre lo que es los mecanismos de defensa del huésped, ¿verdad?, con la presencia de un microorganismo. Y pues, como les decía, una de las principales funciones de la piel era lo que les decía, que nos mantiene o nos defiende de las injurias o ataques extraños del entorno, y que para que la piel cumpla esa situación tiene que mantenerse la integridad de barrera, es decir, que la piel debe de estar intacta. Si hay pérdida de la integridad de barrera, entonces obviamente se van a dar alteraciones, ¿verdad?, ya sea también por la presencia de la microbiota que reside en la piel o por microbiota que es transitoria. Los voy a mandar a que lean eso, que eso tuvieron una discusión, creo yo, el ciclo pasado, qué es eso de microbiota residente o permanente y a qué nos referimos cuando hablamos de microbiota transitoria. Dentro de la microbiota residente, ¿ustedes se acuerdan qué tipo de bacterias constituyen los principales microorganismos que son miembros bacterianos, bacterias de la microbiota de la piel? Estafilococos, vaya ya, así a grosso modo, ¿verdad? Los estafilococos, y vamos a decir particularmente estafilococos coagulasa negativos, y dentro de ellos está Staphylococcus epidermidis con otro montón de estafilococos. ¿Otra bacteria? Esa es la principal, digamos, los estafilococos coagulasa negativos, esos son los principales. ¿Quiénes más? Hay especies de Corynebacterium, ¿verdad? Y especies de Propionibacterium. Todas estas bacterias que les he mencionado, todas son gram positivas, ¿verdad? Lo único que unos son cocos y otros son bacillos.
Traemos en cuenta esto de los Corynebacterium o el propio Anibacterium porque ayuda mucho a mantener el pH ácido o alcalino de la piel. ¿La piel es ácida o es alcalina según se recuerda en el ciclo pasado? Es ácida, ¿verdad? El pH de la piel debe de mantenerse ácido para mantener pues su integridad. Ahora, dentro de los microorganismos pues la virulencia pues va a cumplir un papel importante, que van a ver ustedes que hay bacterias que obviamente son un poco más patógenas en comparación de otras, ¿verdad? Por ejemplo, un estafilococo coagulasa negativo, como Staphylococcus epidermidis, es menos virulento a una infección cutánea que pueda ser causada por Staphylococcus aureus, ¿verdad? Esa es una cosa. Bueno, algunos tipos de esta bacteria ya mencionamos que pueden estar colonizando de manera transitoria la piel, que ya les dejé esa tarea, que averigüen qué es eso, y algunos pues son miembros residentes o permanentes. Y fíjense bien, hay situaciones de que la enfermedad también no es tanto así producida por la multiplicación in situ de la bacteria, sino está dada por la presencia de sus toxinas. Y vamos a ver un cuadro clínico en donde una toxina en particular juega un papel importante. Una cosa que no está acá, pero que es relevante mencionar, es que también hay cuestiones ambientales que favorecen la aparición de infecciones a nivel de la piel. Por ejemplo, la humedad, vea, es una, más que todo, y también la otra quizás que está muy relacionada es la temperatura, ¿verdad? Entonces, en nuestro clima pues de índole tropical pues tenemos prácticamente todas las condiciones idóneas para que se pueda dar este tipo de infecciones. Acá vamos a mencionar de manera general todas aquellas situaciones que favorecen, por así decirlo, que estas bacterias puedan causar infección a nivel de piel. Y decía, ya habíamos mencionado unas, ¿verdad?, de que algunas pueden ser dadas por la presencia de ¿quién? De exotoxinas circulantes, ¿verdad? Y aquí está este cuadro clínico: síndrome de la piel escaldada estafilocócica, causada propiamente por una toxina. Pero hay cuadros clínicos en donde aquí sí, miren, la replicación in situ de la bacteria es la que genera el impétigo. Por ejemplo, no es tanto la producción de una exotoxina como tal. Hay mecanismos inmunológicos implicados a veces, como vasculitis, ¿verdad? Como en las infecciones, ¿verdad?, ya post-estreptocócicas también. Otras que pueden ser de naturaleza sistémica, fíjense, la vamos a mencionar más adelante cuando veamos septicemias, la sepsis meningocócica, ¿verdad? Y manifestaciones pues que pueden ser a causa también de una coagulación intravascular diseminada dada por alguna sepsis meningocócica o infecciones por ricketsia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Fíjense, tanto esto es sistémico, esto es sistémico, pero se va a poder manifestar en piel, ¿sí? A eso vamos. No es que la piel sea el foco primario como tal, sino la complicación de ese cuadro sistémico es tan grave que se van a poder presentar a nivel de piel. Este cuadro pues lo van a ustedes a revisar con detenimiento y lo vamos a retomar para otras clases también, solo para que puedan ver el cuadro clínico ahorita, qué nos interesa y la localización exacta a dónde se encuentra la afección. Entonces ahí van a discriminar ustedes con el cuadro clínico que nos compete, si está a nivel de epidermis, si hay compromiso de la dermis, si hay afección de un anexo de la piel, etcétera. Eso lo revisan con detenimiento cuando tengan la presentación. Y fíjense bien, dentro de los objetivos de la clase también, esto yo sé que lo van a volver a ver en dermatología, ¿verdad? Creo yo. Me imagino que sí, ¿verdad? Las lesiones cutáneas primarias. ¿Qué quiere decir esto? Este tipo de lesiones en que
son a consecuencia directa de una situación, ya sea un proceso infeccioso en este caso, que genera la lesión in situ en la piel, ¿verdad? No es a consecuencia de como las lesiones cutáneas secundarias. Entonces van a ver esta serie de terminología que es muy importante, ¿verdad? Mácula, que ya la habrán escuchado. ¿Qué es sinónimo de mácula? ¿Qué es mácula? Mancha, ¿verdad? Los que somos católicos hemos escuchado la Inmaculada Concepción de María, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Que es sin mancha, ¿verdad? La Virgen María, pero ya esas son cuestiones dogmáticas, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? La mácula, fíjense, es un cambio de color en la piel sin ningún cambio, pero de consistencia, ¿sí? No hay elevación en las máculas, solamente hay cambio de color. ¿Por qué? Porque los queratinocitos están produciendo, o los melanocitos, perdón, los melanocitos están produciendo por alguna situación más melanina o menos melanina. Entonces, por eso verán ustedes que hay cuadros clínicos que decimos, hay una mácula que es hipopigmentada. ¿Qué quiere decir eso de hipopigmentado? Que es como más blanquecina, ¿verdad? O hay máculas que son hiperpigmentadas, que son manchas o máculas de color café, y eso lo van a ver con otros cuadros clínicos. Pápula, por ejemplo, lesión elevada circunscrita menor a 5 milímetros, que puede cambiar también de color, forma y tamaño variable, ¿verdad? Y puede originarse tanto en la epidermis como en la dermis. En la pápula, fíjense bien que a veces se confunde con vesícula, pero ¿cuál es la diferencia con las vesículas o las ampollas o los flictenas? Que en las pápulas no hay colección de líquidos, ¿sí? No hay líquido seroso, no hay líquido serosanguinolento, no hay nada, solamente es la elevación por induración. Y toma un criterio acá de tamaño que dice que es menor a 5 milímetros. Ahora, ¿qué es una placa? Una elevación en meseta, ¿sí? Aquí hay una elevación, pero no sé, tal vez han visto ¿saben qué es una meseta? Sí, allá los que han, viene acá, tal vez los que han ido a ver el Gran Cañón de Colorado o algo, cuando van a vacacionar. Yo creo que aquí no hay como mesetas así tan bonitas, vea, pero algo así tiene que ver con esto, vea. Pero fíjense lo que dice, grande en comparación con su altura, que es lo que les decía, y es generalmente el resultado de la confluencia de lo primero, de varias pápulas. También hay cuadros clínicos que van a presentar la formación de nódulos, que es una lesión redondeada, circunscrita, pero que a la palpación pues se siente pues la presencia como de una pequeña masa o tumefacción, ¿verdad? En grados relativos pues de profundidad, pues algunos pueden ser más profundos y otros tal vez un poquito más superficiales. Verán que hay otros que se les denomina goma, ¿verdad? Que es una lesión nodular granulomatosa, tumor, que esto pues más que todo está asociado a la formación de neoplasias, ¿verdad? Porque ya hay la presencia de una masa o nódulo grande que se produce, fíjense bien, por proliferación celular. Obviamente, esto clínicamente usted no va a saber si cualquier masa o nódulo palpable es un tumor. ¿Cómo lo va a comprobar? ¿Cómo? Por medio de una biopsia. Solamente por biopsia se puede decir si hay proliferación celular anómala, ¿verdad? Porque las células pues se dividen en su ciclo replicativo normal. Ahora, lo que les decía sobre las vesículas, fíjense que aquí sí hay colección de líquidos o de fluidos, ya sea seroso, sanguinolento o la unión de ambos, sero, sanguinolento, en diferentes capas de la piel, pero a un tamaño menor a 5 milímetros. Pero si a esta vesícula es mayor a ese diámetro, entonces se le va a denominar ampolla o flictena. Tenemos también lo que es pústula, muy parecido, vesícula o ampolla, pero fíjense qué es el contenido de eso:
diferente a esto y diferente a esto, ¿verdad? Y quiste, fíjense, no es quiste bacteriano, quiste parasitario, perdón, de protozoario, no. Forma de una cavidad cerrada por tejido, fíjense, es tejido conectivo con contenido líquido o semisólido, y este contenido semisólido pues puede ser por acúmulo de queratina, también en los quistes, y de consistencia elástica, y esa es una situación que nos va a ayudar a la hora de que hagan el estudio por palpación, a que si ese nódulo que se ha formado pues es de una consistencia elástica. Entonces tenemos acá estas fotografías. La primera que tenemos ahí, ¿qué será? ¿Pápula o mácula? Mácula, ¿verdad? ¿Será una mácula hipopigmentada o hiperpigmentada? Hiperpigmentada, ¿verdad? Ya aquí ya dice lo que es, ¿verdad? Es una pápula, ¿verdad? Se ve la elevación, la induración, ¿verdad? Pero no hay colección de líquidos en el interior. Y esta de acá, ¿qué creen que sea? ¿Ah? Una placa, ¿verdad? Si usted, eso es lo que nos referimos a una elevación en meseta, ¿verdad? Puede haber o no descamación también dentro de esa placa, ¿verdad? Las tiñas, por ejemplo, cursan mucho con estas situaciones de formaciones de placas. Y esto de acá, ¿qué podrá ser? Puede ser un nódulo, puede ser un quiste. Todo depende de la palpación, ¿verdad? Y esta de acá, esta, fíjense que no, así a simple vista no podemos saber realmente qué es, pero la literatura, como cuando busqué este ejemplo, es formación de gomas, ¿vea? En una clase les van a mencionar cuando vean las gomas, ¿verdad? En la esporotricosis, ¿verdad? Pero lo traigo aquí a cuenta porque lo hemos visto en la terminología, ¿verdad? Y esta, ¿qué podrá ser? Puede ser una vesícula, puede ser o una ampolla. Así se ve que tiene líquido sanguinolento en su interior, pero ahí quien nos va a decir qué es el diámetro, ¿verdad? Entonces, fíjense, en general, para las lesiones primarias cutáneas tenemos que valorar tres cosas quizás. La primera es si hay o no cambios de color, la forma, ¿verdad? Y el tamaño, ¿verdad? Y si hay variedad, forma y tamaño, vea en el diámetro. Y de qué está compuesto esa lesión. Si hay pus, si hay suero, si hay sangre, si hay secreción serosanguinolenta, si hay queratina en el interior, etcétera. Y aquí tenemos una premisa, por eso viene aparte. No es infrecuente en las enfermedades de naturaleza cutánea que se encuentren múltiples tipos de lesiones en una misma patología, ¿verdad? Por lo tanto, dice, a menudo se pueden usar conjunción de varios términos, y eso lo van a hacer muy frecuente ustedes, ¿verdad? Y lo van a ver a medida vayan pasando estas clases. Por eso dice, como términos, por ejemplo, máculo-papular sería una conjunción entre la formación de manchas y la formación de pápulas, ¿verdad? O vesículo ampollosa. No se va a poner a medir cuál es vesícula y cuál es ampolla, pero puede ver que se manifiesta en el paciente con varios tipos de tamaño. ¿Sí? Entonces eso lo va a tener muy en cuenta a la hora de hacer su historia clínica. Ahora, mencionan en los objetivos que habremos brevemente solamente de dos agentes etiológicos, ¿verdad? Que ya los hemos visto en este ciclo y el ciclo pasado. Ojo, los dos principales agentes bacterianos que causan piodermas en el individuo, en un humano, o sea, que causan infecciones que producen pus en el humano a nivel de piel, es Staphylococcus aureus y ¿quién más? No,
el Streptococcus pyogenes, ¿verdad? Hasta en el nombre dice pío, vea, pyogenes. Entonces, recordando de este microorganismo, coco gram positivo en racimo, catalasa positivo, anaerobio facultativo, coagulasa positivo, y que habíamos dicho en una clase que produce un montón de exotoxinas. Ahora, ¿cuáles me interesan a mí para esta clase? Porque una ya la trabajamos. ¿Cuál vimos ya en una clase? Estas, ¿verdad? Las enterotoxinas, ¿sí? No entro en detalle, ¿verdad? Pero la que nos interesa, por ejemplo, es la exotoxina exfoliativa tipo A, la exotoxina exfoliativa del tipo B, ¿verdad? Que van a estar relacionadas con un cuadro clínico que es el síndrome de piel escaldada, por ejemplo. Y pues produce pues también otros tipos de enzimas que no están detalladas acá y que no las vamos a mencionar. Y tenemos al otro agente, el Streptococcus pyogenes. Si aquel era coco en racimo gram positivo, este es coco en cadena gram positivo, anaerobio facultativo. Ya lo comprobamos en el laboratorio que necesitan atmósferas enriquecidas con dióxido de carbono para que se dé un estímulo de su crecimiento. Ya lo comprobaron en el laboratorio que esta bacteria es catalasa negativa, es beta hemolítica y que produce dos enzimas, ¿verdad? La streptolicina O y la streptolicina S. Agente causal de infecciones supurativas y no supurativas, o aquellas que producen pus y otras que no producen pus, como las secuelas postestreptocócicas, ¿verdad? Que ustedes ya saben cuáles son. Vaya, dejando en lado esa parte de las generalidades, vamos a hablar ya propiamente de los cuadros clínicos que nos competen para esta mañana. Y la primera de ellas es impétigo. Impétigo viene de ímpetu, ¿verdad? Quiere decir en alguna medida rápido, de aparición rápida. Entonces es una lesión cutánea de naturaleza aguda, ¿sí? Y se va a definir como una infección que va a afectar, fíjense bien, la epidermis, la parte más superficial de la piel, y es la infección cutánea más frecuente en la consulta pediátrica, ¿sí? Por eso menciona acá que la máxima incidencia para la presentación de impétigo va a ocurrir dentro de los 2 a 5 años. Esta infección, fíjense, como otros tipos de infecciones que hemos visto, también se asocia mucho a la pobre higiene que se tiene con los niños, a situaciones de hacinamiento como las que estaban mencionando hoy en esta mañana, ¿verdad? Es una infección que se disemina con facilidad, por lo que fíjense que para la prevención es importante el lavado de las manos, ¿verdad? Para evitar brotes, ¿verdad? En lugares donde hay hacinamiento de niños, como las guarderías, por ejemplo. Otra situación importante es que también no es una enfermedad que va a caracterizarse por la presentación de cuadros sistémicos, sino únicamente van a quedar delimitadas a nivel de la piel, y en este caso pues de la epidermis. El impétigo se divide en 2 fases, o en 2 categorías, más que fases, en 2 categorías. Hay impétigo nobuloso, vean, y este mismo es el que se le conoce como impétigo contagioso. Y está el otro tipo de impétigo que se conoce como impétigo, si este se llama no buloso, entonces el otro se llamará buloso, ¿verdad? Entonces, dentro de este nobuloso, ¿verdad? El impétigo nobuloso o impétigo contagioso, porque así se los puedo preguntar, vean, impétigo contagioso es una forma de impétigo, la más frecuente de las dos, ¿verdad? En un 70% de los casos, y que precisa solución de continuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que tuvo que haber habido previamente una pérdida pequeña de la integridad de la barrera cutánea, y se tuvo que haber llegado la bacteria e implantándose allí, dando la multiplicación in situ para provocar este cuadro. Ahora,
¿Qué pudo haber causado esa pérdida de integridad de la barrera? Lesiones traumáticas como heridas, incluso picaduras de mosquitos o insectos, ¿verdad? O a veces las lesiones que pueden quedar posteriores a la aparición de cuadros de varicela. ¿Qué se va a caracterizar clínicamente hablando? Vamos a encontrar lesiones que son vesículo, fíjense aquí hay conjunción de términos, ¿verdad? Vesículo pustulosas, que sean de base eritematosa, es decir, de base enrojecida, ¿verdad? Que pueden evolucionar a costras melicéricas. ¿Se recuerdan ustedes qué era eso de costras melicéricas? Tal vez si lo mencionaron en alguna clase, el ciclo pasado, ¿verdad? Melicérico viene como de miel, ¿verdad? Como una costra que tenga aspecto de miel, ¿verdad? En este caso, pues, por eso dice acá, costra de naturaleza amarillenta. Ojo, cuando vean este término de costra melicérica, no vayan a creer que es único de impétigo, sino lo van a ver también en otros tipos de lesiones a nivel de piel que suele presentarse esta formación de costras. Anatómicamente, ¿a dónde se va a presentar más? A nivel de la cara y de las extremidades. Y menciona la literatura, y si no somos más específicos en cara, tiene que estar cerca de los orificios de la cara. ¿Cuáles son los orificios de la cara? La nariz y la boca, ¿verdad? Y soy más específico todavía, a nivel de la región nasogeniana y del mentón, ¿sí? Entonces allí vamos a encontrar principalmente la formación de este tipo de cuadros. La bacteria más frecuentemente aislada que va a producir impétigo es el Staphylococcus aureus, y en menor proporción va a ser por Streptococcus pyogenes. Y mencionamos aquí que clínicamente va a ser indistinguible si el impétigo es causado por Staphylococcus aureus o por Staphylococcus pyogenes, no se va a poder distinguir. Y miren qué nota viene ahí también abajo, importante. Estas cepas de Streptococcus pyogenes son normalmente diferentes a las que producen faringitis aguda, porque Streptococcus pyogenes lo acabamos de estudiar como agente causal de faringoamigdalitis, ¿sí? De faringoamigdalitis, pero estamos diciendo que son cepas totalmente diferentes a las causadas por faringoamigdalitis, así que no vayan a decir en algún momento que ese impétigo nació o pudo haber pasado por una faringoamigdalitis bacteriana causada por Streptococcus beta hemolíticos del grupo A. Tenemos lo mismo que acabamos de ver allá, pero con mayor cercanía, ¿sí? Si ustedes ven, región nasogeniana, cerca de los orificios, en este caso de las fosas nasales, la formación y presencia de costras melicéricas, ¿verdad? De base eritematosa, como se puede observar acá también. Y acá pues también a nivel de miembro superior, aquí está en la flexura de aquí del antebrazo, pueden ver ustedes la presencia de esa costra melicérica. Obviamente las fotografías son compatibles con qué grupo etario ven ustedes ahí, niños, ¿verdad? Niños, y es bien importante que tengamos en cuenta esta situación. El otro tipo de impétigo que decíamos, bueno, siempre con perdón, el impétigo nobuloso, hay que establecer diagnóstico diferencial con este tipo de dermatitis, ¿verdad? Como la dermatitis por contacto, por infecciones virales que sean causadas por virus herpes, como varicela o varicela zoster, por algunos ectoparásitos como el Sarcoptes scabiei, ¿verdad? Que causa la sarna, ¿verdad? Y fíjense que también que todas ellas pueden desarrollar estas lesiones, ¿verdad? Pueden causar impétigo, pero ya por una sobreinfección bacteriana. Suele resolverse el cuadro de impétigo de manera espontánea, se autorresuelve él, ¿verdad? Y fíjense que no va a dejar cicatrices a nivel de piel. Van a ver que hay cuadros a nivel de piel que sí son cicatrizantes, hay otros que no lo son, ¿verdad?
El tratamiento tópico, ¿verdad? Dice que es muy bueno y que puede acelerar su resolución, ¿verdad? Y solamente si hubieran manifestaciones clínicas sistémicas, pues se puede dar antibióticos, más que todo a nivel oral. En el caso de impétigo de repetición, ¿qué se tiene que hacer? Debe de darse una descolonización nasal con antibióticos tópicos. Es probable que hayan niños que mucha frecuencia tengan y que aparezcan con cuadros de impétigo. Entonces, ¿qué va a hacer como médico? Debe de descolonizar esa fosa nasal. La literatura dice que con mupirocina al 2%, que es un antibiótico tópico, puede descolonizar las narinas de estos niños y pues así evitar la aparición de este tipo de cuadros. Tenemos también la aparición de impétigo ampolloso, ¿verdad? Que sería el impétigo siempre buloso, ¿verdad? El nombre lo dice, que va a tener de peculiar este cuadro de impétigo, la aparición de ampollas, ¿verdad? Que son muy friables o frágiles, ¿verdad? Que al tocarse, estas se pueden romper y al romperse van a dejar una zona eritematosa en la base. Este tipo de impétigo ocurre más frecuentemente en niños pequeños y fíjense que dice que no precisa de solución de continuidad como lo dijimos con el impétigo contagioso. Y la bacteria que está más implicada, fíjense, siempre es Staphylococcus aureus, pero ¿qué de peculiar debe de tener ese estafilococo? Que sea productor de una toxina exfoliativa, ya sea tipo A o tipo B, y que va a actuar a nivel intraepidérmico. Entonces, por esta situación, aquí nos contesta una pregunta que les podía haber hecho, que no precisa de solución de continuidad, porque en el impétigo contagioso es la replicación bacteriana en donde hubo una lesión previa, ahí está causando el daño, pero el impétigo ampolloso es a consecuencia de la producción de una exotoxina. O sea, la bacteria el niño la puede tener en su fosa nasal y aparecer después lleno de ampollas. Si la bacteria está produciendo las exotoxinas a nivel de su fosa nasal, puede producirle este cuadro clínico. En raras ocasiones, dice, el impétigo, ¿verdad?, puede complicarse con infecciones más graves, ya que comprometen estratos más profundos de la piel, causando celulitis, o ya pues también el drenaje de los linfáticos y dando linfangitis o linfadenitis. Pero eso es relativamente raro. Y acá pues vemos las lesiones ampollosas que tiene también, si ven, es un niño, ¿verdad?, llenadas de qué líquido ven ustedes que podrá hacer eso. ¿Cómo lo puedan describir? Si lo rompiéramos y sale un líquido casi transparente o un poco amarillento tal vez, pero muy leve, ceroso, ¿verdad? Ceroso. No hay sangre, ¿verdad? No es cero sanguinolento, ¿sí? Y ven ustedes la variación pues que hay en tamaños entre, sí, puede ser una vesícula o puede ser una ampolla. Aquí vemos también siempre un impétigo ampolloso, pero ¿qué pasó aquí? Se reventaron, ¿verdad? Se reventaron y ven ustedes la base eritematosa que deja la ampolla, ¿verdad? Y con lo que hay que tener precaución es que estas vesículas no deberían de estar en mucho tiempo expuestas, porque si no es muy vulnerable a una sobreinfección por otra bacteria. ¿Dudas hasta el momento? ¿No? Vaya. Este cuadro clínico que vamos a mencionar ahorita se llama síndrome de piel escaldada estafilocócica. Obviamente en el nombre dice quién causa el cuadro clínico, Staphylococcus aureus, ¿sí? Pero
viene a continuación del impétigo ampolloso, porque prácticamente es casi igual que un impétigo ampolloso, lo único que allá es más delimitado y aquí es de carácter sistémico. O sea, la aparición de pápulas o vesículas se va a dar prácticamente, puede aparecer en todo el cuerpo del individuo, pero usualmente también, si allá había más presencia de vesículas o pápulas, casi aquí siempre no las hay. Puede haber, pero no necesariamente, a comparación del ampolloso. Lo que va a haber aquí prácticamente es como un desprendimiento o esfacelación del estrato superficial de la piel a causa de la presencia de estas toxinas exfoliativas que ya habíamos mencionado, del tipo A y tipo B, que produce Staphylococcus aureus. La mortalidad de este cuadro clínico es relativamente bajo en niños, ¿verdad? Pero miren lo contradictorio, en adultos. En adultos es mortal, con una tasa del 60%. ¿Sí? Entonces, obviamente, óigase, la prevalencia del síndrome de piel escaldada es de la primera infancia, es en niños pequeños, ¿verdad? Pero en ellos la tasa de mortalidad es menor si la comparamos a que un adulto produzca este tipo de patología. La mayoría de estos casos se producen en menores de 5 años. ¿Por qué situación? Porque no han podido desarrollar anticuerpos protectores frente a estas toxinas ETA y ETB, ¿verdad? Y porque su aclaramiento renal es menos efectivo en comparación de una persona adulta. La bacteria también se puede localizar en membranas mucosas. En esa membrana mucosa puede estar produciendo las toxinas y la toxina es la que pasa al torrente sanguíneo, originando descamación cutánea a distancia del foco inicial. Yo les pregunto, ¿necesitará antibióticos este paciente? Pensaríamos que no. ¿Por qué pensaría que no? Es la toxina. Exacto, ahí está el escollo, ¿vea?, del asunto. ¿Se acuerdan que decíamos allá en las intoxicaciones alimentarias que ahí sí no? ¿Pero por qué era? Porque la toxina era la que se ingería y venía de afuera, pero acá se está produciendo en algún foco primario que no sabemos dónde puede estar, probablemente en nariz, pero aquí sí me interesa erradicar ese foco primario. Entonces sí, aquí sí necesita antibiótico el paciente, ¿verdad? Porque así elimina ese foco primario y, como dice el compañero, si se elimina el foco primario, se elimina la fuente de donde se está liberando estas exotoxinas exfoliativas. Incluye un amplio espectro de lesiones ampollosas, ¿verdad?, de extensión variable, lesiones localizadas, dice que pueden dar una afectación de toda la superficie cutánea, pero vamos a ver de que hay como regiones anatómicas que son como de mayor importancia. Decíamos que en el impétigo ampolloso es más localizado, aquí es más de carácter sistémico. Las zonas más frecuentes que pueden ser afectadas dependen de dos cosas, más que todo también siempre de la edad, a dónde se va a encontrar. Si es un niño pequeño, que no sea neonato, a nivel de la cara, de las axilas y de la ingle. Pero si es un neonato, a nivel de la región del perine y la región periumbilical. ¿Sí? Entonces ya lo vamos a ver con unas fotografías. ¿Y cómo va a comenzar? Con una manifestación a nivel de los ojos, como conjuntivitis, puede haber edema facial, como ustedes lo ven acá, en este caso de esta niña que está edematizada de su carita, ¿verdad? Con descamación también periorificial, o sea, a nivel de dónde creen que va a estar descamando. A nivel de la boca, ¿verdad? Y a nivel de la nariz también.
miren que puede haber acá, fiebre. ¿Por qué va a haber fiebre? Por ser un cuadro de naturaleza sistémica, exacto, ¿verdad? Pueden haber lesiones ampollosas, dejando zonas amplias de piel desnuda, ¿verdad? Y que es doloroso al romperse. Ya vamos a ver, aquí quizás no se aprecia muy bien por la sombra del cuello de la niña, pero veremos cómo se ve esa descamación del paciente. Bueno, fíjense que más que descamación es una necrólisis intraepidérmica, ¿verdad? Porque es un desprendimiento, literalmente es un desprendimiento de la piel. Y ya lo vamos a ver por qué. ¿Por qué es que es un desprendimiento de la piel? Diagnóstico diferencial, ¿con qué patologías? Debe de establecerse con impético buloso, varicela, herpes zóster u otras enfermedades que sean de naturaleza ampollosa, ¿verdad? Necrólisis epidérmica, ¿verdad? Síndrome de Stevens-Johnson, quemaduras y la fiebre escarlatina, que ya también la habíamos mencionado en una clase. Y les voy a dejar de tarea que busquen este síndrome. De casualidad, no sé por qué fue que ayer me apareció, quizá me estaba escuchando Google, vea, o algo, no sé. Me apareció un tweet de un cuadro de esta patología que realmente es prácticamente, se ve literalmente como que fuera un síndrome de piel escaldada, pero en adultos. Y esto, acordémonos que es más en niños, ¿sí? Y les voy a dar otro tip, quizás, que este síndrome de Stevens-Johnson se ve asociado al consumo de antibióticos o de barbitúricos. Entonces se puede imaginar la naturaleza de la enfermedad. No es infecciosa el síndrome de Stevens-Johnson, ¿verdad? Como sí lo es el síndrome de la piel escaldada. Ahora, lo que les decía, lo que sucede en el síndrome de la piel escaldada es prácticamente un desprendimiento de la capa más externa de la piel. ¿Y a consecuencia de qué? De que la exotoxina exfoliativa va a atacar unas proteínas estructurales de las células de la piel que se llama desmogleína, ¿sí? La desmogleína constituye o es parte de los desmosomas. ¿Se recuerdan ustedes qué era eso de los desmosomas el año pasado? ¿No? Los desmosomas son estructuras de anclaje de las células de la piel. Entonces, si la exotoxina exfoliativa destruye, fíjense bien, principalmente la desmogleína 1, entonces los desmosomas que mantienen anclados a las células de la piel se desprenden, ¿sí? Aquí en este cuadro, fíjense, por la patogenia que vemos acá, aquí no va a haber producción de pus, como en otras infecciones piógenas, ¿sí? Entonces, prácticamente sucede eso a nivel de la piel. Y si somos más específicos, se ven a qué nivel de la epidermis sucede, a nivel del estrato granuloso. Vea, fíjense, este es el estrato córneo y este es el estrato granuloso. La desmogleína 1 se encuentra principalmente a nivel del estrato más superficial de la piel, en este caso pues el estrato granuloso, y por eso se da allí. Y aquí se observa mejor esa situación. Si ustedes ven, prácticamente un desprendimiento de la piel. No hay presencia de pus. Sí hay dolor, eso sí. Hay eritema, hay enrojecimiento, ¿verdad? Vemos acá, región en un neonato, ¿verdad? Región, ¿qué? Decíamos, periumbilical y ¿qué otra región? El periné, ¿verdad? Aquí se observa perfectamente esa situación. Ahora, mencionan que para poder utilizar como un criterio diagnóstico a través de la aparición de un signo que se le llama signo de Nikolsky, que si es positivo es muy probable de que sea síndrome de piel escaldada.
¿Qué es el síndrome de Nikolsky? Que no es más que presionar levemente, suavemente, donde está esa elevación de la piel con las manos, y si se desprende esa piel a nivel superficial, entonces es un signo de Nikolsky positivo, ¿sí? Ahora, el síndrome de Steve Johnson, que les estaba mencionando, también es Nikolsky positivo, fíjense. Pero obviamente hay que ver la situación, otras situaciones para poder establecer diagnósticos diferenciales. Pero vamos a dejarlo de que este signo de Nikolsky es muy predictor, pues, de un síndrome de piel escaldada. ¿Pregunta hasta ahí? Bueno, el siguiente cuadro clínico es la foliculitis. También en el nombre está implícito a qué nos referimos con esta patología. También es una patología a nivel superficial, ¿verdad? Pero que afecta ya un anexo de la piel. ¿A quién? Folículo pilosebáceo. Entonces, si afecta el folículo pilosebáceo, tiene que afectar lógicamente regiones donde haya piel cabelluda, donde haya presencia de pelos y de vello. Por eso puede ser a nivel del cuero cabelludo, a nivel de las nalgas, a nivel de extremidades, ¿verdad? Y 90.9% de los casos, casi siempre, bueno, 90% producidos por Staphylococcus aureus. Inicialmente es una pápula eritematosa que evoluciona a pústula, o sea que hay colección de pus, pero fíjense bien, centrada, dice, por un pelo. Entonces eso me va a ayudar a darle nombre y a decir que es una foliculitis. Factores predisponentes que contribuyen a la aparición de cuadros de foliculitis: podemos tener siempre la falta de higiene, la humedad, como mencionábamos al inicio, o alguna situación que cause oclusión en el folículo pilosebáceo, más que todo a nivel de glándulas endocrinas, ¿verdad? O el uso prolongado de antibióticos en los casos de acné. Entonces puede producir cuadros de foliculitis. Ahora, hay foliculitis que no necesariamente son causadas por Staphylococcus aureus, sino también por agentes. ¿Qué será esto? ¿Qué agente es? Un hongo levaduriforme, ¿vean? ¿Y este qué es? Es hongo levaduriforme o micelial. Levaduriforme, ¿vean? ¿Y esta? Esta sí es bacteria, ¿verdad? Esta sí es bacteria. Fíjense bien que si hay cuadros, y esto es bien importante, si hay cuadros de foliculitis que usted epidemiológicamente los puede relacionar a que el paciente estuvo en contacto demasiado tiempo en cuerpos de agua, lo puede asociar a una foliculitis por Pseudomonas aeruginosa. En el caso, pues, se ve de que las personas que están en los saunas o que frecuentan los saunas, ¿verdad?, pueden adquirir la infección por Pseudomonas aeruginosa y causarle cuadros de foliculitis. Ojo, también con las mujeres que tienden mucho a usar, ¿cómo le llaman aquí al rastrillo? Bueno, o presto barba, le dicen en la casa, ¿verdad? El rastrillo o el presto barba, la rasuradora, ¿verdad? ¿A dónde hacen frecuentemente eso? Sí, en las piernas, pero ¿a dónde? ¿En qué sitio de la casa? En el baño, ¿verdad? Usualmente, ¿qué pasa? Después de la ducha o en el momento de la ducha, ahí lo están haciendo. Entonces, igual, si hay cuadros de foliculitis en miembros inferiores, y ven que hubo cortaduras por una prestobarba o un rastrillo, y ven esta situación, probablemente pueda ser una foliculitis por Pseudomonas aeruginosa. Pero tengamos presente, dígame. ¿Cómo así? Pero fíjense que ahí lo que pasa es que el láser lo que hace es eliminar prácticamente las células que están en la base del folículo,
que producen el folículo en sí, ¿verdad? O sea, eso no tiene nada que ver con la patología o algo así, ¿verdad? Patogénicamente hablando, ¿verdad? Si a eso, o usted pregunta si habrá alguna predisposición a eso, a estos cuadros por someterse a esos procesos de depilación, a eso. Sí, no está relacionado. Obviamente que sabemos que los vellos cumplen una función en la piel, ¿verdad? Por algo los puso el Señor, como dice mi abuela, ¿verdad? Entonces, tiene que cumplir una labor. Si los quitamos, entonces predisponemos a otras situaciones, ¿sí? Puede haber resolución espontánea, dice, y puede resolverse, ¿verdad?, tras quitarse también los factores predisponentes. Y lo vemos acá. Más que todo en esta, ¿vean? Sí, ven que es una pústula, pero que está concentrado con un no defino si es pelo o vello, ¿verdad? Entonces vemos acá lo mismo, lo único que aquí sí ya vemos varias, ¿verdad? Igual este está centrado por un cabello, ¿verdad? Entonces eso nos dice que la afección está a nivel del folículo piloso, y como mencionábamos, en la región de los glúteos también puede aparecer estos cuadros de foliculitis. También a nivel de piel cabelluda, en el cuero cabelludo también puede aparecer, y lo vemos perfectamente en esa imagen. Ahora, hay otro cuadro muy parecido, pero se le llama forunculosis. Ahora, ¿cuál será la gran diferencia? Que el nódulo inflamatorio es más profundo dentro del folículo pilosebáceo. Tendría que estar a este nivel, por ejemplo, ¿verdad? La forunculosis, y la foliculitis debería de estar de manera más superficial, ¿verdad?, dentro de eso. Por eso dice, dentro o alrededor del folículo piloso, y también puede ser originado por una foliculitis previa, ¿verdad? Si no se le dio un tratamiento adecuado, pues puede ocasionar cuadros de forunculosis, ¿sí? Cursa con supuración, fíjense, o sea, el folículo piloso como tal está supurando. Allá en aquellas lesiones no, pero que hay también necrosis, o sea, destrucción mínima, es mínima, no crean que es destrucción total de la piel o del tejido, es una necrosis pequeña, ¿verdad?, que va a llevar a la destrucción del folículo. Y fíjense qué va a pasar acá, esta sí deja cicatriz residual. Aquí, por ejemplo, bien se ve en ese folículo que ya se perdió el cabello o el pelo por la misma necrosis, e incluso ya se ve en esa apertura ese puntito negro, ¿verdad?, que no es un comedón tampoco, ¿verdad?, que ya está causando la necrosis. Ya son lesiones, a cuando ya son forunculosis, tienden a ser muy dolorosas, ¿verdad?, y en raras circunstancias pueden producir lo que son bacteriemias. En caso de, fíjense también, de foliculitis, forunculosis que sean repetitivas, también se recomienda hacer esa descolonización a nivel de la nariz, ¿verdad?, siempre pues también asociado a la mejora de la higiene de estas personas. Entonces ya habíamos dicho con que podíamos descolonizar la nariz de los individuos para eliminar esos estafilococos aureus. Ahora, ¿qué lugares pueden haber mayor presencia de forunculosis? ¿Verdad? En lugares que tengan demasiada humedad y donde haya maceración o roce de los pliegues. Entonces, por eso, a nivel de las axilas, en región interglútea, región inguinal, pliegues submamarios, a nivel de cuello, fosas nasales e incluso cara. Entonces, acá ya ven que ya hubo destrucción del folículo piloso. Incluso también en el centro se ve ese puntito negro a causa de esa necrosis y destrucción que ha habido del folículo, y probablemente va a dejar en alguna manera alguna cicatriz. El siguiente cuadro es el mal llamado carbunco. Pero fíjense, hay carbunco. ¿Cuál es la risa? El mal llamado carbunco. ¿Por qué mal llamado carbunco?
Porque el carbunco, ¿a qué enfermedad lo asociamos? Ya al anthrax, ¿verdad? Causado por Bacillus anthracis. Aquí estamos hablando a un carbunco, ¿verdad? Causado por Staphylococcus aureus. Por eso decimos mal llamado carbunco, pero en algún momento se sigue aplicando este término. ¿Consiste en qué? En un forúnculo de gran tamaño, ¿verdad? Pero más que todo lo que nos dice a que sea un carbunco es que son la confluencia de varios forúnculos. Y el tratamiento puede consistir en la aplicación de compresas húmedas y calientes para que se favorezca el drenaje del material purulento que puede estar en esa zona. Si ustedes ven acá, también hay necrosis, también a nivel de la altura, a nivel de los folículos pilosebáceos, ¿verdad? Y también necesita pues el uso también de antibióticos y a veces el drenaje quirúrgico para poder sacar el material. Entonces, al ver esta situación espeluznante, podemos creer que puede ser un carbunco por anthrax, ¿verdad? Entonces, aquí es de tener en cuenta, pues, que no solamente Bacillus anthracis puede dar el carbunco, sino también otras bacterias piógenas como Staphylococcus aureus. Y decíamos aquí, ahí ven, es la confluencia de varios, ¿qué? Forúnculos, de varios forúnculos, es a lo que se le denomina carbunco. Y ya para ir terminando esta parte vamos a hablar de los abscesos, ¿verdad? Abscesos cutáneos, que no es más, el término absceso, fíjense que es bien genérico, abarca muchas situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es más que una colección de pus localizada secundaria a una necrosis de tejido por una infección previa, normalmente adyacente. ¿Cómo se presenta? A la aparición de un nódulo firme, eritematoso, doloroso, ¿verdad? Quienes lo causan primordialmente también bacterias piógenas como Staphylococcus aureus, y en algunos puede estar implicado también Streptococcus piógenes, también bacterias anaerobias y enterobacterias. Fíjense que cuando en algún momento hagan ustedes un drenaje de un absceso, y si ustedes sienten que el olor de ese absceso es demasiado repugnante o fétido, entonces como médico le da o le sugiere de que ese absceso probablemente sea de etiología anaeróbica, bacterias anaerobias. De lo contrario, si no tiene esas características de olor, probablemente sea una causada por Staphylococcus aureus. ¿Por qué les digo que es importante saber la etiología aquí? Si es anaerobio o es aerobio, porque el antibiótico que se da es totalmente diferente. Entonces aquí pueden ver varias imágenes con la presencia de abscesos. Obviamente esta infección es piógena porque tiene que haber presencia de pus, ¿verdad? ¿Y en qué zonas se van a dar frecuentemente? Puede ser en niños más que todo, ¿verdad? A nivel de la mama, de la zona perirectal, de glándulas sudoríparas y del cuello cabelludo. Algunos van a necesitar el drenaje para que pueda resolver, y creo que hasta en el material de la sesión de grupo estaba, creo que ahí lo menciona cuando habla de los abscesos. No basta únicamente a veces el tratamiento antibiótico, se tiene que dar, sí, pero también en algún momento se tiene que hacer el drenaje quirúrgico de los abscesos para que haya una resolución completa. Hay que dejar cultivo, si vemos de que esos abscesos son a repetición, sospechar en un ¿qué? Summer, en español, vean. ¿Qué era eso? En el material de la discusión también en la primera estuvo. O MRSA en inglés. MRSA. Staphylococcus aureus resistentes a la meticilina, ¿verdad? Eso quiere decir, si vemos que hay sospecha de que la gente sea ese, entonces hay que indicar el cultivo para saber si es meticilino resistente. Entonces ya
no debería ser opción ya para ustedes dejar un beta-lactámico como opción de tratamiento, ¿verdad? Si llega a aislarse un Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. El diagnóstico de laboratorio, fíjense bien, para todos este tipo de patologías, mucho es clínico. ¿Por qué? Porque la mayoría de este tipo de infecciones presentan características patognomónicas, que ya saben qué es eso, de patognomónico, ¿sí? Sin embargo, hay situaciones en que donde el tratamiento empírico o la presencia de recidivas, ¿verdad?, pueden necesitarse entonces un diagnóstico preciso para saber realmente cuál es el agente causal. Entonces aquí sí va a echar de mano de los estudios microbiológicos o histopatológicos. Si tiene dudas, pues de que esa situación que está viendo a nivel de la piel puede ser una neoplasia, por ejemplo, pero eso pues se tiene que orientar primero con las bases clínicas. Fíjense, los aspirados con material purulento, en el caso de que hagan drenajes en los abscesos y manden para el laboratorio a que le hagan un frotis de ese material, usualmente no se encuentran las bacterias en gran cantidad, ¿sí?, sino se encuentran en escasa cantidad. Si se llegara a obtener ese material purulento por aspiración, que es una forma en que lo pueden obtener para mandarlo a cultivo, recuérdense de que esta jeringa se va a mandar así completa con el material purulento colectado y tapada. ¿Por qué creen que se debe de mandar así al laboratorio? Si quieren un cultivo de ese material que se ha aspirado, más que es, aquí se ve cero purulento, fíjense, aquí hay pus, hay sangre y hay suero. ¿Cuál será el objetivo de que como médico, cuando usted toma esa muestra, se mande así? ¿Cómo? No tanto eso. ¿Ah? No, porque el riesgo biológico yo lo puedo entonces sacarlo y pasarlo a un tubo. Pero les estoy diciendo que así como lo están sacando, así que se vaya, tapado. ¿Cómo? No es tanto la contaminación. Cuando ustedes quieran indicar cultivos para aislar bacterias anaerobias provenientes de un absceso cerrado, por ejemplo, deben de mandarlo en esa jeringa con el capuchón, ¿sí? Y por A o B razón, el absceso reventó, ya no se tomó así. Entonces, si va a tomar un hisopado, debe de tomarlo de la base más profunda del absceso, y ese hisopado es el que se va a mandar rápidamente al laboratorio. Importante valorar pues si hay asociación, ¿verdad?, con necrosis, ¿verdad?, o signo de afectación sistémica y factores de riesgo que predisponen a una mala evolución, y por eso puede dejar otras pruebas de laboratorio que le van a decir si hay hay una complicación sistémica a consecuencia de este tipo de patologías que hemos visto en piel. ¿Qué puede echar de mano? Si sospecha de una bacteriemia, en este caso, a consecuencia de estos cuadros clínicos, un hemocultivo, obviamente. El examen de gabinete que ya conocen, el hemograma. Determinar el equilibrio ácido-base, obviamente en pacientes complicados, no a cualquier paciente. Determinar la proteína C reactiva, creatinina, ¿verdad? Y más que todo esto, quiero que se lleven en mente la creatinfosfoquinasa, la famosa CK. ¿Por qué pueden evaluar la CK en cuadros a nivel de piel? Si ya creen ustedes de que ese cuadro de piel hay compromiso de músculo y no lo saben, pueden evaluarla a través de ese examen de laboratorio, la CK. En poblaciones con alta incidencia por Staphylococcus aureus meticilinos resistentes, la recogida de muestras de la lesión o de un exudado nasal le pueden orientar para el diagnóstico y dar un tratamiento efectivo. Referente a las situaciones epidemiológicas de este tipo de afecciones, recordemos que más que todo son frecuentes en población pediátrica, son enfermedades de fácil diseminación, ¿verdad?,
prestarle atención a todas aquellas infecciones en donde el agente causal sea Staphylococcus aureus meticilino resistente, por situaciones obvias que ya mencioné referente a qué antibiótico se debe de elegir, ¿verdad? Y pues esto de los SARM, fíjense que antes se asociaba mucho a que solo decían el meticilino resistente de origen nosocomial, pero ya se ha visto de que hay cepas de este SARM que son de origen o de índole comunitario. Para la prevención y el control de este tipo de infecciones, recordemos de que estos microorganismos son ubicuos, más que todo porque son miembros residentes, algunos a nivel de la piel y de membranas mucosas, y que van a entrar a la piel porque se perdió esa continuidad de la piel como tal. El número de microorganismos para que genere infección se necesita que sea elevado, ¿verdad? A no ser que pueda existir un cuerpo extraño o una herida que haya causado la pérdida de integridad de la piel. Fíjense, la asepsia de una herida quirúrgica, que le llamamos en los hospitales heridas limpias. ¿Por qué se llaman heridas limpias? Porque debe de aplicar antisépticos a la hora de hacer una incisión, pues debe de utilizar los antisépticos adecuados para hacer la adecuada antisepsia a nivel de la piel. Cuando hacen este tipo de heridas limpias, no solo basta el uso de antisépticos adecuados, sino también el lavado de manos y el uso de la mascarilla, porque aquí quién sabe cuántos son colonizadores de Staphylococcus aureus y ni sabemos cuáles son resistentes a la meticilina, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta estas situaciones para evitar las infecciones asociadas a la atención en salud, que son una serie de infecciones que vamos a ver al finalizar el ciclo, que va a ser la última clase. Bueno, vamos a llegar hasta acá.